Shalom. Shalom, shalom. Para todos mis hermanos que están en la dispersión, como dijo el apóstol Santiago, apóstol de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pero, ¿quiénes son esas 12 tribus? Esas 12 tribus son las 12 tribus de los hijos de Israel, que están en la dispersión. Pero ¿cómo fueron ellos a parar en la dispersión? Dios le había dicho a Israel que si adoraba a ídolos lo mandaría en dispersión entre todas las naciones. En el año 721, por causa del pecado de Salomón que adoró a ídolos, Israel fue llevado cautivo a Asiria en el año 721. En Asiria, las 10 tribus del norte, el reino de Efraín, el reino del norte, perdió su identidad y fue llevado cautivo a Asiria. En Asiria perdieron su identidad y se le llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Así que mis hermanos, ellos son los llamados gentiles, ellos son los llamados cristianos, ellos son los llamados los que están lejos en las escrituras. Ellos son los llamados los incircuncisos. Ellos son llamados los gentiles. Ellos son llamados los griegos. Cuando usted vaya a la escritura y encuentre, esos son el pueblo que no es pueblo. ¿Por qué no es pueblo? Porque Dios lo despidió, lo echó de su presencia, le dio carta de divorcio a Israel y lo mandó en dispersión a Asiria. Luego mandó en dispersión a la tribu de Judá, el reino del sur, lo mandó en dispersión a Babilonia y lo castigó 70 años. Pero Judá se volvió a Dios después de los 70 años, se volvió a Dios fingidamente. Y como Dios le ha hecho una promesa a David de que de Judá saldría el legislador, entonces se manifestó el Señor Jesucristo en el año 4 a.C. para darle cumplimiento a la profecía y así completar la dispersión. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo y Jerusalén fue asolado. Y los judíos fueron llevados cautivos entre todas las naciones. A partir de eso, por eso el apóstol Santiago está hablando acerca de las 12 tribus. Las 12, porque lo que estaba perdido eran las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del reino de Israel, Efraín, la casa de Israel, el reino del norte. Ese era el reino que estaba perdido. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Pero mis hermanos, se completó la dispersión cuando Judá fue disperso en el año 70 después de Cristo, después de tanta persecución que fue destruido el templo. Ahí se completó la dispersión y el apóstol Santiago escribió esta carta a esos dispersos que estaban entre todas las naciones, los cuales son los gentiles, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar gentiles, pero que realmente son las 12 tribus que están en la dispersión, las 10 tribus del norte y las 2 tribus de Judá, Benjamín y Judá. Y se completó el número de los dispersos. Así que mis hermanos, este video lo quiero dar como evidencia para declarar públicamente delante de todo el mundo que las 12 tribus aparecen a partir de ahora. Se están manifestando los hijos de Dios, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur que fueron dispersas entre todas las naciones para darle cumplimiento a la maldición que había proferido el Señor a través de Moisés, que si ellos adoraban ídolos los mandaría en dispersión entre todas las naciones, pero que si se arrepintieran Él los volvería a traer. Y eso es lo que está haciendo Dios, restaurando el reino a Israel en este tiempo. Entonces mis hermanos, somos las 12 tribus, los descendientes de Abraham según la promesa. Yo quiero que tengan bien en cuenta, nosotros estamos sellados, nosotros no nos perdemos porque Dios nos puso un sello. Dios nos selló desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para ser lo que somos. Dios nos escogió. Así que mis hermanos, no hay pérdida. Nosotros no nos podemos perder para Dios.
Pero hay un pequeño problema en este momento, que las 12 tribus están perdidas, pero en cuanto a sí mismas. ¿Por qué? Porque perdieron su identidad. Ellos no saben que son los verdaderos hijos de Israel. Y no saben que están sellados. No saben y se hacen llamar gentiles. Se hacen llamar cristianos. Pero ellos no saben lo que significa la palabra cristiano. La palabra cristiano significa extranjero, idólatra. La palabra gentil significa idólatra. La palabra gentil significa pagano. La palabra gentil significa extranjero. La palabra cristiano no existe en las escrituras como tal. Así que mis hermanos, los invito a que reflexionen acerca de todo esto. El Señor viene por su pueblo, viene a recoger a su pueblo, que se hacen llamar su iglesia. Pero ese término iglesia también está viciado. Deben de utilizar el término congregación, comunidad. Congregación es el término apropiado para referirse a la iglesia, para referirse al pueblo de Dios, para referirse a las 12 tribus que están en la dispersión. Así que mis hermanos, los invito para que se congreguen, para que se reúnan por estos medios de comunicación, porque estamos dispersos entre todas las naciones, para que empecemos a recibirnos unos a otros, solamente mirando que todos tenemos un sello y que ese sello es imborrable, que contra nosotros no procede la marca de la bestia ni la marca de nada, mis hermanos, porque nosotros estamos sellados por el Dios vivo. Nosotros tenemos el sello del Dios vivo, el poderoso de Israel. Así que nosotros no tenemos miedo que la tribulación, que la angustia y que la muerte, mis hermanos, porque nosotros ya pasamos por todo eso. Ahora lo que estamos esperando es que nuestro Dios venga y nos recoja y que nos lleve para nuestra tierra que Él nos prometió. Eso es lo que esperamos, mis hermanos, que Él nos resucite de los muertos, que transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo incorruptible. Pero mis hermanos, es tiempo ya de que nos pongamos de acuerdo, que compartamos, que nos comuniquemos con respeto, que superemos las diferencias de traducciones, las diferencias de transliteraciones, las diferencias de idioma, porque las ovejas perdidas que están apareciendo, hablamos todos los idiomas del mundo, todos, y escribimos todos los idiomas del mundo. Así que mis hermanos, no se les haga raro, no se asombren si no concuerda el nombre del Padre, si no concuerda el nombre del Hijo, con el que habla chino, con el que habla alemán. No le presten atención a esas cosas, porque son cosas sencillas y simples que no tienen mayor relevancia en esto. Porque tenemos que ir al original y saber que nuestro Dios nos reveló su nombre en diferentes idiomas. Así que mis hermanos, ese es el poder de Dios, Él es el poderoso de Israel. Y yo les doy la bienvenida y quiero que este video quede sentado como antecedente de la aparición de los hijos de Israel. En el nombre de Jesús, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Abba Padre, a nuestro Abba Kadosh, y nos preparamos, hermanos, convocando a un consejo de ancianos para preparar la entrada de nuestros hermanos los gentiles, que están entrando a los pactos y a las promesas. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios son las 12 tribus, mis hermanos. No se pongan a discutir eso, no hay que discutir. El pueblo de Israel es uno solo. Dios hizo pacto con Israel y a Él le hizo todas las promesas. Él no le ha hecho promesa a los gentiles, Él no le ha hecho promesa a nadie. Él solamente le hizo el pacto con Israel. La bendición y la maldición eran para Israel. ¿Quién pecó? Israel. ¿Quién fue perdonado? Israel. ¿Quién fue muerto en sus delitos y pecados? Israel. ¿Quién fue limpiado de sus pecados? Israel. Por eso el Señor le dijo a los 12 apóstoles, porque ellos eran los 12 príncipes de las 12 tribus. Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Él fue llevado y Él dijo, herirán al pastor y serán dispersas las ovejas. Exactamente cuando fue herido el pastor, nuestro Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, cuando Él fue herido por nuestros pecados, ahí empezó la dispersión de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo santo. Ahí se culminó, por eso el Señor dijo, todo está consumado, porque ahí se consumó, ahí empezó la consumación de la dispersión. Por eso hasta el día de hoy,
Las 12 tribus están en la dispersión hasta que venga el día de la restauración de todas las cosas. Cuando venga nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo en español y en griego, y nos transforme este cuerpo mortal en un cuerpo incorruptible, para que resucite a los muertos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con el Señor en el aire, no en las nubes, que ahí donde está la equivocación. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Así que mis amigos, no es en las nubes, sino en el aire. Les invito, mis hermanos, para que se inscriban, para que le den like, para que se comuniquen. Los espíritus de anticristo nada tienen que ver en esto. A ellos los despedimos. Chao. Aquí solamente este canal es exclusivo para los que están predestinados desde antes de la fundación del mundo, para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, en Él. Ellos son los verdaderos hijos de Israel. Así que, mis hermanos, no le demos más vueltas al asunto. Pongámonos de acuerdo, comuniquémonos. Bienvenidos a su verdadera identidad.